Bienvenidas y bienvenidos a su programa Voces Adultos Mayores. El tema de hoy, glaucoma. Empezamos. ¿Qué tal? Qué gusto que estén de nuevo en este programa Voces Adultos Mayores. Como les dijimos al inicio, el tema de hoy es glaucoma. Y para eso tenemos la presencia de la doctora Lisbeth Ordóñez. Ella es oftalmóloga especialista en glaucoma. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a ti. Doctora, pues entremos en tema. ¿Qué es el glaucoma? Ok. Pues mira, el glaucoma es un grupo de enfermedades que llevan, al final de cuentas, el fin común o el daño es hacia el nervio óptico. El nervio es ese cable que lleva la información de nuestro ojo hacia nuestro cerebro. Entonces, lo que pasa es que se van perdiendo fibras de este nervio y vamos perdiendo visión. La visión se pierde, el campo visual se empieza a perder de afuera hacia adentro. Entonces, en sí es un daño al nervio lo que puede hablar de glaucoma. ¿Y hay diferentes tipos de glaucoma? Sí. Los glaucomas más frecuentes son el glaucoma, se clasifican en glaucoma primario de ángulo abierto o glaucoma primario de ángulo cerrado. Esto va a depender de una estructura del ojo. Pero también podemos tener glaucomas congénitos o glaucomas infantiles, podemos tener glaucomas secundarios a golpes, secundarios a medicamentos, a veces también glaucomas secundarios al daño por la diabetes. Entonces hay muchas, las se llaman como glaucomas secundarios, pero los más frecuentes es el de ángulo abierto y ángulo cerrado. ¿Y sucede en los ojos, en los dos ojos, perdón? Sí, en la mayor parte de los casos son bilaterales, son en ambos ojos, excepción que sean, bueno, por ejemplo, como te decía, glaucoma secundario un golpe, pues va a ser en el ojo que tuvo el golpe, ¿no? Secundario el medicamento, en el ojo que estuvo con el uso del medicamento. Pero si es el glaucoma convencional, generalmente es bilateral, aunque puede ser un poco asimétrico, más daño en un ojo que en otro. Ah, muy bien. ¿Y cuáles son los síntomas? El problema, y eso es gran parte de la importancia de hacer una buena prevención y tener como el diagnóstico temprano, es que es una enfermedad asintomática. No suele causar molestias, no suele haber ninguna manifestación de manera inicial, a menos que sea un glaucoma agudo, que es donde sube mucho la presión del ojo y ahí sí causa dolor, náusea, vómito, pero lo más normal es que no haya ningún dato. El paciente se llega a dar cuenta o cuando va a la consulta es cuando el daño es demasiado importante y ya perdió mucha visión. Pero de otra manera, antes algún síntoma, no lo hay. Y cuando es por golpe, tampoco hay síntoma. Al principio, bueno, puede haber la visión borrosa, visión baja, o cuando es por golpe y la presión se sube mucho, el paciente sí puede ver un poco borroso, que sienten que ven como neblina, pero ninguna otra manifestación más allá de eso en esos casos. Ah, bien. ¿Y qué es lo que lo causa? Ya en lo primero que nos comentabas me hiciste referencia, se pueden como deducir, pero ¿nos puedes decir qué lo causa en sí? Sí, pues mira, es una enfermedad que se considera multifactorial, o sea, se considera que hay muchos factores que atribuyen a esto. No hay una causa así específica, a menos que sean secundarios a algo, pero sí puede ser un poco el hecho, son factores de riesgo, ¿no? Un paciente, lo principal, el factor de riesgo más importante es la edad. Saber que la edad al final se considera una enfermedad degenerativa, como la diabetes o la hipertensión. Entonces, un paciente adulto, de ahí la importancia de que se estén checando, porque puede ser una de las principales causas, la edad, el factor de riesgo, ¿no? Por otra parte, la diabetes, la hipertensión son factores que pueden atribuirlo. El uso de medicamentos no adecuados o de manera prolongada en el ojo. Los factores de riesgo, también las graduaciones altas, pacientes que usan lentes con graduaciones altas también son susceptibles a poder ser glaucoma. Perdón que te interrumpa, es decir, que si una persona no tiene su graduación exacta y está sobrepasada, digamos, ¿puede generarle glaucoma? No, más bien es como pacientes que tienen graduaciones como, son mucha miopía, ¿no? O sea, pacientes que usan lentes muy gruesos porque tienen una graduación muy alta. No es porque sea un error, sino porque por su situación. Exacto, por la morfología del ojo, ¿no? Pues un ojo más grande, entonces es más susceptible, o un ojo más pequeño también es susceptible. Entonces eso es la cuestión de pacientes que sepan que usan graduaciones altas, pues tienen ese mayor riesgo a padecer la enfermedad. Entonces es conveniente que una persona que a lo largo de su vida ha tenido graduaciones altas se haga pues estudios, ¿no? Exactamente.
Eso es ¿Desde qué edad importante. tendría que ser esto, digamos? Lo que se considera es que aumenta el riesgo por edad a partir de los 40 años. A partir de los 40 años es cuando aconsejamos empezar a hacernos revisiones periódicas, revisiones probablemente al menos una vez por año sería lo ideal, pero si tenemos algún riesgo mayor o tenemos, por ejemplo, otro de los principales riesgos es la herencia. Si tuvimos algún familiar que tuvo glaucoma o algún familiar que perdió la visión y no conocemos la causa, pues tenemos mayor riesgo de padecerlo. Entonces, a partir de los 40 es lo ideal para empezar a hacer unas revisiones más periódicas sobre esto del glaucoma. Entonces también la parte genética es algo Muy importante, sí, Y aumenta ahí mucho. también, teniendo en cuenta la parte genética, a partir de los 40 hay que hacerse estudios. Sí, Perfecto, muy bien, doctora. Exactamente. Pues si nos permites, vamos a hacer una breve pausa. claro que sí. No nos cambie, regresamos en breve. ¿Sabías que el glaucoma se considera la segunda causa de ceguera en el mundo? Gracias por continuar en su programa Voces Adultos Mayores. El tema de hoy, glaucoma. Y como ustedes saben, conversamos con la doctora Lisbeth Ordóñez. Ella es oftalmóloga y especialista en glaucoma. Me quedó una duda entre quienes son más propensos a padecer la glaucoma. ¿Hay una cuestión entre hombres y mujeres, que sea más los hombres o más las mujeres? Para un tipo de glaucoma, que es el glaucoma de ángulo cerrado, es más propensa el sexo femenino, las mujeres, porque en teoría la cuestión es que el ojo es un poco más pequeño. Al tener un ojo más pequeño, estas estructuras son más pequeñas y de ahí que se pueda derivar a que la presión del ojo suba a largo plazo y ocasione glaucoma. Nosotros propensos, lo que platicábamos, ¿no? El factor hereditario, las pacientes con miopía, con hipermetropía, principalmente, y la edad. Son nuestros principales focos ahí de riesgo, bueno, y diabéticos, ¿no? Que Diabéticos e hipertensión, hipertensos, mencionaste. exactamente. Y ustedes en la oftalmología, ¿a partir de qué edad ya consideran que es adulto mayor que tiene que hacerse revisiones? Pues adulto mayor podemos ir a partir de los 60, ¿no? A 60 años es como, bueno, más necesaria todavía, pero sí, por los que comentamos, si tenemos algún factor de riesgo, empezar a los 40 años sería lo ideal. Pero sí, mientras más años vayan pasando, ya hay estudios que demuestran que va aumentando cada vez más el riesgo de padecer glaucoma por la edad. ¿Y sucede en la infancia, en los niños y en las niñas? Sí, también tenemos algunos glaucomas que son infantiles o tenemos glaucomas congénitos, es decir, desde nacimiento. Desde nacimiento pueden tener un glaucoma primario congénito o glaucomas secundarios a malformaciones oculares, que durante la formación embrionaria hubo alguna malformación y, bueno, el filtrado del líquido, el humor acuoso, que es, al final de cuentas, lo que ocasiona que la presión se suba, no funciona y de ahí venga esta enfermedad, tenga glaucoma el niño. No me queda claro, ¿la glaucoma puede acabar en ceguera? Sí, desafortunadamente es una enfermedad totalmente irreversible. El daño que ocasiona esta enfermedad, el daño que se ocasiona al nervio óptico, lo que platicábamos de inicio, es algo que no podemos recuperar. Al final es tejido nervioso y el tejido nervioso no hay manera de regenerarlo. Entonces, si dejamos que la enfermedad avance, puede llegar a un punto en que ocasione ceguera. ¿Y es muy común que se llegue a la ceguera? Desafortunadamente sí lo es. Como ya tenemos en la mayor parte de los pacientes diagnósticos tardíos, diagnósticos que ya avanzó mucho la enfermedad o que ya un ojo lo perdieron, el otro tiene un daño muy avanzado, pues poco podemos hacer a veces ya cuando tenemos estos diagnósticos demasiado, pues ya en lo final, ¿no? Sí, sí, claro, entiendo. ¿Y qué pueden hacer los familiares para brindar un apoyo a las personas con glaucoma? Yo creo que ya que el paciente tiene el diagnóstico de la enfermedad, es apoyarlos, porque muchos sí se deprimen un poco, no entienden mucho la enfermedad y como la mayoría son pacientes, pues adultos mayores, es difícil para ellos, es difícil como entender qué está pasando y también mucho el aspecto de el tratamiento, ¿no? Aplicarles sus tratamientos. Al final, el tratamiento es en gotas. De manera inicial dejamos tratamiento en gotas para controlar el glaucoma y a veces para el adulto mayor pues se les olvida o
no la aplican bien, les aplican afuera, no se aplican directo al ojo. Entonces yo creo que a lo mejor el apoyo importante sería en ese aspecto, en que su tratamiento siga al pie de la letra. Y hace rato mencionaste que una de las cosas que puede ocasionar el glaucoma es utilizar medicamentos, gotas, supongo que no están adecuadamente recetadas. ¿Estoy en lo correcto? Exactamente. Hay uno de los glaucomas más agresivos, por así decirlo, en algunos pacientes. Son glaucomas que se llaman secundarios a esteroides. Uno de los medicamentos más utilizados en los ojos son unos desinflamatorios que se llaman esteroides. Este desinflamatorio viene muy fácilmente combinado con antibiótico, con todo, y sí, funciona muy bien, pero de manera de utilizarla a largo plazo, el paciente dice, ay, pues me sentí bien, me lo sigo poniendo, eso puede generar que la presión del ojo se suba y entonces generar daño en el nervio y generar glaucoma. Entonces, sí es bien importante que no nos automediquemos, claro, ¿no? Que si aparte, si el médico me dijo 10 días, sean esos 10 días y no de, yo me la dejó una vez, voy a seguirlo ni utilizando. Ni una gotita más, ni nada, ¿no? Exactamente. Sí, muy bien. Oye, ¿y puede existir un diagnóstico equivocado por no haber ido con el especialista correcto? Sí, desafortunadamente, sobre todo cuando son glaucomas iniciales. El glaucoma no es tan fácil de diagnosticar, a menos que ya esté en un estadio muy avanzado, pues bueno. Pero cuando son diagnósticos iniciales, a veces estamos entre un paciente que tiene sospecha de glaucoma, es decir, tiene esos factores de riesgo, pero todavía no tiene la enfermedad, a un paciente que ya tiene glaucoma. Entonces, es bien importante siempre acudir con un especialista, acudir y hacer los estudios pertinentes, porque hay estudios que nos pueden decir o nos pueden dar diagnósticos certeros y diagnósticos tempranos de glaucoma o descartar la enfermedad, ¿no? Y para poder orientar a nuestras audiencias, ¿cómo es que las personas pueden escoger bien a un especialista? De manera inicial, siempre acudir con un oftalmólogo, si se puede, con un subespecialista, con alguien que sea todavía más especificado sobre glaucoma, todavía ideal. Pero si no, por ejemplo, ahí en la institución en ACREC tenemos pues todas las subespecialidades. Si en algún momento alguno de los oftalmólogos generales ven alguna sospecha de glaucoma, ellos lo refieren con nosotros y así tenemos, ya con estudios, y tenemos un diagnóstico mucho más certero. Sí, pues muy bien, doctora, muy importante esto último que mencionas también. Vamos a un corte, ¿sí? Perfecto. No nos cambie, regresamos en breve. ¿Sabías que? Se calcula que en México existen 1.5 millones de pacientes con glaucoma. Gracias por continuar en su programa Voz es Adultos Mayores. El tema de hoy, glaucoma. Y estamos conversando con la doctora Lisbeth Ordóñez, como saben ustedes, oftalmóloga, especialista en glaucoma. Doctora, hace rato mencionabas la institución en la que trabajas. ¿Podrías darnos del domicilio, los datos? Sí, por supuesto. ACREC está en Cerrada Chilpancingo, número 8, Colonia Vista Hermosa. Aquí en la ciudad de Cuernavaca. Así es, aquí en nada Cuernavaca, más en Morelos. todo el estado, nada más el único. Pues la única institución que tenemos de manera como una asociación de asistencia privada. Bien, y el teléfono es el 318-3047 y 314-3342, ¿verdad? Así es. Muy bien, doctora. Mencionabas que el glaucoma, pues ya cuando ya se manifestó pues en ceguera, pues es que ya es irreversible. ¿Antes tiene cura? No tiene cura, no vamos a poder quitar la enfermedad, más bien la parte preventiva es hacer un diagnóstico oportuno, un diagnóstico a tiempo, un diagnóstico en el cual el paciente todavía no tenga pérdida visual, que tal vez nosotros con estudios sí veamos que hay daño en el nervio, mas no se esté manifestando. Y ahí detener, o sea, ahí dar tratamiento, todo lo necesario para que no avance. Porque si dejamos que siga avanzando y empieza, ya el paciente llega cuando ya perdió, te decía, cierto porcentaje de visión, que es cuando empiezan a veces a notarlo porque notan que chocan con las cosas o que si alguien le habla en alguna posición ya no lo ven, ya. Entonces ahí ya perdió más de un 50-60% de visión y eso no lo vamos a recuperar. Entonces de ahí la importancia de ese diagnóstico temprano, ¿no? De hacer la prevención en un diagnóstico. No vamos a curar, no vamos a quitar la enfermedad, pero sí evitar que llegue a la ceguera. Pues sí, mencionabas hace rato que
que pues no existen síntomas, pero el hecho de que va disminuyendo la visión es importante para salir corriendo a ver al especialista. Sí. Pero también mencionabas la cuestión genética, que sería una de las causas. ¿Qué Exacto. otra sería, además de la disminución y la cuestión genética? La herencia es un factor de riesgo, ¿no? La edad por sí sola, otro factor de riesgo. Tener presión intraocular alta, que no lo había mencionado tanto, se considera un factor de riesgo. Y eso está también, perdón por la interrupción, es No, también a través de un estudio, supongo. Exactamente. Eso no lo vamos a poder saber nosotros como pacientes, a menos que vayamos a una revisión normal oftalmológica donde se nos toma la presión intraocular. Sí. Entonces, perdón, te interrumpí, No te llevabas preocupes, tres. la presión, hablábamos de las graduaciones altas, pacientes con miopía o con hipermetropías altas. Hablábamos también de pacientes que utilicen medicamentos esteroides, de algún golpe en el ojo, algún golpe fuerte, aunque sea antiguo. A veces estos golpes no dan secuelas hasta largo plazo, también pueden ocasionarlo. Largo plazo pueden ser años después, muchos años después. Sí. Bueno, pues sí son varios Sí. puntos a tomar en cuenta que debemos de tenerlo muy presente. Y también recapitulando, mencionabas que había que ir a consulta periódicamente. ¿Sería, como decías hace rato, una vez al año o las personas que ya están diagnosticadas tienen que ir con más continuidad? Así es. Las personas que es como prevención, mi revisión normal se considera una vez al año, pero un paciente que ya tiene glaucoma va a depender mucho del daño. Por ejemplo, un paciente que a lo mejor tiene un daño leve, está bien controlado, podemos verlo cada 6 meses. Un paciente con un glaucoma ya muy avanzado o que no llegamos a un control, que a pesar de tratamiento la enfermedad siga avanzando, generalmente los podemos estar viendo hasta cada 3 meses. Cada 3 meses con una revisión periódica para estar viendo cómo se va comportando el glaucoma. ¿Y esta situación, esta enfermedad está relacionada con el estilo de vida de las personas o...? No directamente, No directamente. no directamente. Sí se considera una enfermedad multifactorial, entonces se puede generar que el medio ambiente puede influir, pero no hay una cosa específica que hasta este momento esté estudiada o que se diga que es por esto, ¿no? Que pueda causarlo. Sí, y también algo que mencionabas en el bloque anterior respecto a la familia, decías que al llegar al ceguera es cuando las personas, los familiares tienen que ofrecer ayuda o puede ser desde antes. Pues yo creo que desde antes podemos ayudar a nuestro paciente, ¿no? Si sabemos que tiene una enfermedad, apoyarlo, como comentaba, recordándole que tiene que aplicarse sus gotas, ayudándole porque a veces los goteros no son tan fáciles, a lo mejor si tenemos la posibilidad es eso. Y obviamente si ya llegamos a un punto en que el paciente perdió la visión, pues bueno, apoyarlo mucho porque la cuestión emocional ahí es bien importante y aparte, pues bueno, acudir a rehabilitación, acudir a lugares específicos para que el paciente aprenda a vivir con la visión que tiene, aprenda a hacer sus actividades diarias sin quedarse aislado del mundo, ¿no? Aislado de toda la familia y del ambiente. Claro, y supongo que lo mejor es vivir en familia, vivir con alguien que estar la persona sola, ¿no? Sí, no, siempre, ¿no? Porque sí nos pasa en algunas ocasiones que desafortunadamente ya nuestro paciente adulto mayor no, ya vive solo, entonces o no se aplica bien las gotas o te dice, no, pues es que se me olvida, a veces sí me las pongo, a veces no. Entonces, pues sí, sería lo ideal Sí, que pues hay que tengan estar esa algo supervisión, vigilante, ¿no? exactamente. Supervisión, esa es la palabra. Estamos a punto de terminar, doctora. ¿Podrías mencionar de nuevo el domicilio de ACREC? Sí, claro, está en Cerrada Chilpancingo, número 8, Colonia Vistahermosa, en Cuernavaca, Morelos, aquí mismo. Perfecto, ya saben, los teléfonos aparecerán aquí en pantalla. Doctora, pues agradecemos mucho tu apoyo y esperamos contar con tu presencia en otra ocasión. Con gusto, claro que sí. Muchas gracias. Pues nos despedimos, gracias por su presencia, por estar con nosotros en este programa y nos vemos y escuchamos a la próxima.